Bueno, es una bendición poder adorar al Señor juntos y escuchar las oraciones, los cantos y siempre una bendición, ¿no? Cuando estás en un grupo que no conocía y poder ver que hablamos el mismo idioma, ¿no? Que estamos ahí en la misma sintonía y bueno, qué bendición. La Navidad esta pasada, no, la anterior, el Señor puso en nuestro corazón salir de acampada con un propósito muy definido con nuestros hijos y con algunos amigos cercanos de ellos, porque teníamos mucha carga, queríamos estimularlos y llevarlos a considerar su vida espiritual, estimularlos a buscar al Señor de una manera especial, desafiarlos a mirarle a Él, ¿no? Y en ese tiempo, nuestra hija mayor, en una conversación, nos decía algo así como: lo que estoy viviendo es un tiempo donde yo sé, no creo en el Señor, conozco, pero me gustaría como experimentarle de una manera más cercana, no tengo duda, yo sé el Señor, yo creo, sé que Él murió por mis pecados, pero a veces es como que hubiese una distancia entre lo que uno sabe y lo que realmente está experimentando. Dice, quisiera que mi corazón como que ardiese con más fuerza, que tuviese más, ¿no? Que esas verdades que conozco me ardiesen en mi pecho de manera que me impulsasen a vivir de una manera distinta, porque yo creo en el Señor, pero a veces me veo atrapada, negociando con otras cosas, distraído, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos esa conversación y poquito después se empezó a notar un bulto en la barriga y bueno, ella empezó a mirar en internet, lo que suelen decir que no hagas nunca. Pero rápido, imaginaos, de estar normal, dice: papá, creo que lo que tengo es esto, ¿no? Un tumor en el útero. Claro, imagínate, de la noche a la mañana, y aparte sin haber ido al médico, ella pensaba que tenía eso, ¿no? Como, venga, vámonos al médico, y claro, uno no se para a pensar. Total, que fuimos al médico y efectivamente lo que tenía era un tumor, en este caso era un tumor benigno, pero no lo supimos hasta 2 días antes de la operación. No supimos cómo iba a ser la operación porque fue un tiempo de mucha incertidumbre. Tenía un mioma de 17 centímetros. Era una barbaridad. Decían que era como un bebé de 6 meses en el útero. Le pillaba, estaba como metido. Y bueno, nos decían que no sabían si era bueno o era malo. Claro, la diferencia es abismal, porque si es malo, pues todo el proceso es distinto, había que limpiarla, había que quitar todo. Ella, bueno, imaginaos la situación. Ella es una chica que tiene mucho deseo de ser madre, y era el tiempo también que todavía había muchas más restricciones que ahora en el hospital. No nos dejaron entrar ni siquiera con ella, de la noche a la mañana, de un día. Fue al médico, le dijeron a ver si iba a estar embarazada, y ella no. Bueno, lo pasó muy mal hasta que finalmente dijeron: pues si no está embarazada, esto tiene mala pinta, ¿no? Y médicos entrando, viendo, y todo pintaba muy mal, porque casi todos decían que el aspecto que tenía parecía maligno, ¿no? Y claro, ella al principio, bueno, y todos nosotros, ¿no? Pues imaginaos el golpe, la situación, uno a la mente le vienen un montón de cosas, pero rápido el Señor comenzó a hacer de la suya, porque el Señor nos quiere mucho,
Y el Señor se ha propuesto bendecirnos a pesar de nosotros y llevarnos a casa. Lo que comenzamos a hablar ayer, ¿no? Así que lloramos, teníamos un nudo en el pecho, pero rápido el Señor nos dejó experimentar su abrazo, ¿no? Su consuelo, ¿no? Él es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, ¿no? Y el Señor nos regaló un tiempo de mucha incertidumbre porque no nos decían exactamente qué era lo que tenía. Todo apuntaba a que era malo, había pruebas, le decían que ella tenía que tomar la decisión, si la operaban intentando salvarle el útero y luego en la analítica salía que era maligno, se complicaba todo y no le daban esperanza de vida porque se podía extender por todo el cuerpo, y bueno, pues en ese tiempo, en ese transcurso que fueron como 2 meses hasta que la intervinieron, el Señor le regaló un tiempo precioso de poder experimentar su abrazo, su cuidado, su amor incondicional. Y tuvimos tiempos muy, muy bonitos de hablar, ¿no? Yo le decía, Elisa, si tú creyese, si tú supieses que yo tengo todo el poder, toda la capacidad, que yo puedo hacer lo que me plazca, ¿tú estarías tranquila? y ella me decía, claro, papá, estaría tranquila. Digo, pues yo estoy tarado. Yo no te sé amar perfectamente, yo no te amo perfectamente. El Señor tiene toda la capacidad, el Señor tiene toda la potencia para hacer lo que quiera. Y Él te ama perfectamente. Él sabe lo que tú necesitas en todo momento. Y como decíamos ayer, ¿no? Y a los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas cooperan para el bien mayor. Y después recordamos esta conversación que habíamos tenido, porque el Señor le preparó una herida, le preparó un dolor para que pudiese experimentar el consuelo, para que pudiese experimentar el abrazo del Señor, para que pudiese reaccionar. Y claro, uno no quisiera haber experimentado al Señor de esa manera, pero Dios tenía esa manera para tratar con ella y para tratar con nosotros, porque trató con toda la familia, por supuesto, pero de manera muy, muy especial con ella, ¿no? Y recuerdo cuando entraba al quirófano, ya dijeron que le iban a intervenir y que iban a intentar salvar el útero. Pensaba que era un mioma y finalmente así era como ella entraba al quirófano, aunque en la misma intervención, cuando abriesen, podrían descubrir que la cosa estaba peor y entonces pues actuarían allí sobre la marcha, ¿no? Pero ella, cuando entraba al quirófano en la camilla, ya entrando, ella decía, papá, esto sé, ¿no? Me decía, que el Señor está por mí. Y entonces uno dice, estábamos ahí con el pellizco, pero con un gozo profundo, con un gozo verdadero de saber que lo que el Señor estaba haciendo en la vida de ella era mucho más importante que su propia salud, que la gloria que había en lo que el Señor, en el trato del Señor era mucho más importante que algo que es temporal, ¿no? Y así que estábamos deseando que el Señor pusiese su mano y que ella fuese restablecida y que todo saliese bien, pero nuestra principal clamor, estábamos viendo la respuesta, es que el Señor estaba alumbrando sus ojos, es que el Señor estaba dándole la gracia para que pudiese verle a Él, ver algo más de su hermosura, ¿no? Recordaba el pasaje cuando las hermanas de Lázaro mandan llamar a Jesús, ¿no? Porque Lázaro está malo, está enfermo, pero enfermo de verdad, que se muere, vamos. Y mandan a un mensajero y les dice que vayan, porque su hermano, a quien ama, ¿no? Ahí para meter presión, ¿no? A quien ama, está muy enfermo.
Y dice el texto que Jesús, amando, porque amaba a Lázaro, amaba a Marta, amaba a María, dice que amándole se detuvo 2 días. Y dice, Señor, ¿cómo hace las cosas? ¿Por qué hace las cosas así? Yo me imagino a las hermanas de Lázaro cuando vieron llegar al mensajero, ellas pensaban que Jesús vendría con él. Que Jesús vendría con él rápido, era su amigo, le amaba, estaba enfermo, habían visto sanar a un montón de gente, un montón de enfermos, Jesús lo había sanado y ellas tenían esperanza en que el Señor hiciese lo mismo con su hermano. Pero no fue así. Y uno se pregunta, ¿por qué te esperaste 2 días? ¿Por qué? Pues muy fácil. El Señor se esperó 2 días para que Lázaro se muriese. Pero el Señor no envió al mensajero de manos vacías. No le acompañó, pero le dio algo muy importante. Le dio una palabra. Y Él le dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y eso es mucho. Él no fue, pero es mucho lo que le dio, porque le dio una palabra. Y entonces, me imagino que cuando las hermanas se acercaron y le dijeron, ¿no ha venido Jesús contigo? No, se quedó allí. Pero me dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero yo imagino que en la circunstancia presente, ellos pasaron por alto la palabra que el Señor le había dado, se distrajeron, vieron que a Lázaro se le iba la vida y de repente Lázaro estaba muerto. Y entonces, después de unos días, llega Jesús y ellas se acercan y ambas le dicen lo mismo, Señor, si tú hubieses estado aquí, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano estaría vivo. Y ellas habían perdido de vista la palabra que Jesús le había dado. Y entonces el Señor le dijo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego todos sabemos cómo termina la historia y el Señor levanta a Lázaro de la muerte, pero ¿por qué el Señor hizo esto? Porque el Señor estaba tratando con la vida de ellas. Ellas conocían al Jesús que hace milagros, que sana al enfermo, pero ellas necesitaban conocer al Jesús que es la resurrección y la vida. Jesús al final, en su amor, porque le amaba y porque sabía lo que ellas verdaderamente necesitaban, les permitió pasar por ese sufrimiento para que pudiesen tener una mayor revelación de quién es Él. Y ya no tuviesen la confianza en aquel que sana a los enfermos, sino que pudiesen ver a aquel que es la resurrección y la vida. Y así es como el Señor trabaja en nosotros. Porque, hermanos, la vida cristiana va de contemplarle. La vida cristiana va de verle. ¿No? Cuando nacemos de Él, quita el velo que ciega nuestro entendimiento para que podamos ver algo de su hermosura. ¿Y cómo vamos siendo transformados? En la medida que le vemos por el Espíritu Santo. Aunque ahora vemos como por espejo oscuramente la gloria de Cristo, pero vemos. Y vamos a ser transformados en la medida que le conocemos y que le admiramos y que vemos su valor y su gloria y su hermosura. ¿Y cuándo seremos glorificados? Cuando le veamos tal y como Él es. Cuando ya no veamos oscuramente, sino que le veamos cara a cara. Y entonces seremos transformados a su imagen. Porque de eso se trata la vida cristiana. Y por eso el Señor, en medio de este mundo caído, en medio de nuestra situación, donde aunque somos nuevas criaturas, hay un resto de pecado, donde todo el presente siglo intenta distraernos y llamarnos la atención y decirnos que cualquier cosa es más valiosa que nuestro Dios, el Señor nos permite pasar por experiencias de este tipo para que podamos conocerle, para que podamos admirarle y para que podamos ser transformados a su imagen. Y eso es de lo que estuvimos hablando ayer en la vida del apóstol Pablo. Por eso él decía, me glorío en mi debilidad, yo me gozo en mi debilidad. ¿Por qué? Porque yo me sé, aunque
soy consciente de mi quebranto y de mi dolor y de mi prueba y de mi sufrimiento, y no voy a hacer confesión positiva diciendo no hay dolor, no hay dolor. No soy consciente de este dolor y no tengo que esconderlo, y de este quebranto y de esta debilidad y de esta flaqueza. Hay un aguijón en mi carne, pero yo me sé amado por el Señor. Entonces, cuando yo me sé amado por el Señor, yo sé que Dios tiene un propósito, porque el Dios que me ama no es cualquiera, es el Dios que gobierna el cielo y la tierra, es el Dios soberano, es el alto y sublime, nada se escapa de su mano. Él tiene cuidado de los suyos, así que yo sé de dónde viene este aguijón. Yo sé que si este aguijón está clavado en mi carne, yo sé que si estoy pasando por este sufrimiento, yo sé si Lázaro ha muerto, yo sé si Elisa ha tenido un mioma, es porque Dios lo ha permitido. Es una gracia de Dios, porque Dios trata así con su pueblo para nuestro bien, para nuestro beneficio. Entiende que es Dios al final el que permite esas cosas, y las permite porque hay un propósito de bien, hay un propósito de bendecirnos. Y Él nos ha dado todo lo necesario para que podamos vivir en medio de la tormenta, en medio de la noche, y podamos, nos baste su gracia. Él ha venido a morar en nuestra vida por el Espíritu Santo. Está el caudal, está la potencia para vivir como a Dios le agrada, porque Él mora en nosotros. Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él nos lo ha dado todo. Y hay un sufrimiento mayor a la punzada del aguijón, y es la tristeza que impera en el corazón cuando su gracia no nos basta. Es mucho más doloroso la tristeza que hay cuando a uno no le basta la gracia del Señor, cuando uno no tiene contentamiento en Dios, cuando uno no está agradecido y se sabe amado por el Señor, que el dolor propio del aguijón. Hay personas en medio de situaciones de sufrimiento donde tú las ves llenas de esperanza, llenas de gozo, llenas del Señor, y otras con una situación mucho menos dolorosa, mucho menos difícil, viven en una tristeza, siempre en una queja, porque han perdido al Señor de vista, porque no son conscientes de que el Señor les ama. Parece como que el cielo se le ha cerrado para ellos, parece que la situación de dificultad fuese como injusta, ¿no? Y ese sufrimiento es mucho peor que la prueba por la que el Señor nos puede permitir entrar. Y hoy quiero entrar en un nuevo punto, porque Pablo no es solamente alguien quebrantado, humillado con este aguijón, y no solamente es alguien que se sabe amado por el Dios soberano, y esto le lleva a ser manso y a celebrar los tratos del Señor, porque él sabe que es mucho más importante ser santo que vivir cómodo. Entonces él es manso, él acepta los tratos y se goza en los tratos del Señor, sino que también es algo que en respuesta a la visión de la belleza del Señor, al haber gustado el amor del Señor en su propia vida, él ama. Porque, hermanos, nosotros amamos lo que valoramos. Punto. No podemos hacer otra cosa. Nosotros amamos lo que valoramos, lo que para nosotros es importante, eso es lo que amamos. Por eso esto es cuestión de ver. Porque si tú ves algo de la gloria del Señor, el corazón se engancha indiscutiblemente, y si el corazón no se te ha enganchado es que no le has visto, es que no le conoces. Porque no hay nada que pueda compararse a Él. Porque no hay nada, no hay un conocimiento más excelente, como diría el apóstol Pablo, que el conocimiento de Cristo. No hay nada más glorioso. Entonces, si le conocemos, si gustamos, el corazón se engancha, ¿no? Para el que el fútbol es importante, todo su mundo está ahí, ¿no? Piensa, ¿no? Piensa constantemente a ver cómo puedo hacer esto, ¿no?
Yo a veces digo, ¿en qué pensamos cuando no tenemos nada en qué pensar? Esto es muy interesante. Y más en este mundo que corre tan deprisa, donde apenas nos paramos a meditar. Pero nosotros nos tenemos que parar constantemente a meditar. ¿En qué pensamos cuando no tenemos nada en qué pensar? ¿Cuáles son las cosas que te alegran? Las que te hacen reír de verdad. ¿Cuáles son las cosas que te mosquean, que te enfadan, que te irritan? Porque cuando tú peses esas cosas te vas a dar cuenta dónde está tu corazón. Y luego a veces podemos cantar y decir, Señor, no, Señor, tú eres mi todo, Señor, tú eres mi vida, ¿no? Pero luego me doy cuenta que el corazón está corriendo tras otras cosas. Está en otras cosas. Nos distraemos, ¿no? Y entonces celebro más el gol de mi equipo que la victoria de Cristo. Le hablo a mis hijos con más pasión del último fichaje que de los beneficios que fluyen de la cruz, ¿no? Pero cuando le vemos, cuando le conocemos, cuando le gustamos, le amamos. Le amamos. Y Pablo es un hombre que ama al Señor. Y porque ama al Señor, entonces él se gloría en su debilidad. Y el pasaje que leímos es 2 Corintios capítulo 12, y voy a leer solamente del versículo 7 al 10, y dice la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si yo le amo, quiero estar con él y no ofenderle. Y dijimos que estos tratos del Señor, ¿no? En el caso de Pablo, era para que no se enorgulleciese, para que no se envaneciese, para que estas revelaciones que el Señor le había dado no viniesen a él a venirse arriba y a creerse que él era alguien en sí mismo y a vanagloriarse. Así que él pudo entender que ese aguijón, que ese dolor, que esa tribulación, que esa humillación venía a cooperar para su bien, porque lo iba a mantener en pureza, en santidad. Dolorido, pero a salvo. Entonces, cuando alguien le ama, se alegra, porque esto es lo que conviene, porque el pecado cortocircuita nuestra relación con él. Cuando alguien ama al Señor, quiere estar con él, quiere agradarle, quiere que la relación sea fluida, no quiere que haya nada que trabe esa comunicación. No quiere ofender al Señor que le ha amado. El pecado es terrible. Hermano, el pecado es terrible. Terrible, ¿no? Y esto nos habla del amor del Señor, pero a veces creo, y en este último tiempo, hasta más que perdemos de vista, nosotros no sabemos la dimensión de la fealdad del pecado, ¿no? Pero creo que a veces estamos tan acostumbrados a movernos en él que perdemos de vista la dimensión de la fealdad, del pecado. Mira, si por aquí pasase una cucaracha ahora mismo, a algunos le da asco, ¿no? A casi todo, a mí me da mucho asco, ¿no? Pero si, imaginaos que pasa una cucaracha por aquí y yo la piso, ¿vale? La mato. Todos me miraríais y haríais una cara así un poco de asco, pero poco más, ¿no? No creo que nadie llamase a la policía. Yo sé que la cosa se está poniendo chunga con algunos, ya la cosa a veces, sí, hoy en día ya... Pero bueno, no creo que ninguno llegase a ese punto, ¿no? No es una gallina. Pero imaginaos que pasase un cachorrito de perro, de estos, ¿no? Un golden bonito, así, cachorrito, y yo hiciese exactamente lo mismo. No voy a cambiar la acción es la misma. Pasa y le hago ¡boom! ¡Ay! Y lo mato.
¿A que ya me miraríais de otra manera? ¿A que ya no me miraríais igual? Pero ahora imaginaos, esto ya es muy desagradable, pero creo que es importante porque ilustra. Imaginaos que pasa un bebé a gatas, y yo hago exactamente la misma acción, la misma, no voy a cambiar nada, y le piso la cabeza ahí, y lo mato. ¿A que la cosa cambia? ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Yo he hecho lo mismo. Porque la gravedad del pecado es directamente proporcional a la dignidad del ser contra el que se atenta. Y por supuesto, la dignidad de una cucaracha no es la dignidad de un cachorrito, ni la dignidad de un ser humano. Esa imagen de Dios es mucho más grave matar a un bebé que matar a una cucaracha, aunque la acción es exactamente la misma. Nuestro pecado es contra Dios. Nuestro pecado es contra Dios. Y ahí ya no hacemos pie. Ahí ya no hacemos pie. Porque su dignidad, su gloria, de hecho, lo que merecen nuestros pecados es el infierno. Y cuando uno ama al Señor, aborrece el pecado, aunque tropezamos, pero aborrece, le da pánico. No quiere fallar al Señor, no quiere pecar contra Él. Si le amo, yo me voy a gozar y me voy a alegrar en todo lo que contribuya a mi santificación, a ser cada vez más parecido al Señor, porque yo no quiero fallarle, yo no quiero traicionar al que me ha amado de esa manera. Yo quiero vivir para Él, yo quiero vivir para su alegría, yo quiero vivir para su gloria, para la alabanza de su nombre, para que su nombre sea santificado, para que su reino avance, para que se haga su voluntad. Como decíamos, cuando fallamos, cuando nos deslizamos, cuando comenzamos a distraernos, el Espíritu Santo que mora en nosotros se entristece y limita su influencia, y eso es una tragedia, y gracias al Señor que Él tiene misericordia y una y otra vez, y de vez en cuando nos regala algún golpecito de estos, precisamente para que podamos despertar, para que podamos ser conscientes, para que no nos distraigamos y podamos volver al lugar donde tenemos que estar. Pero debemos ser conscientes, debemos de mirar nuestro corazón, debemos de ser considerados con quien mora en nosotros. Vivir de puntillas sabiendo que somos una morada de Dios. Morada de Dios, esto es espectacular. Esto es imponente. El lugar donde Dios habita por el Espíritu, Él ha venido a morar en nosotros. Y eso nos debe hacer vivir de puntillas. Yo no puedo vivir de cualquier manera. Yo no puedo ver cualquier cosa. Yo no puedo participar de cualquier conversación. Yo no puedo deslizarme. Yo no puedo vivir como los que no tienen esperanza. Yo tengo que considerar y vivir de manera que el Espíritu Santo se encuentre confortable, agradado, honrado. Somos morada y somos templo, dice en otro lugar. El templo es el lugar donde se adora, donde Él es adorado. Y eso venimos a hacer. Así que si le amo, quiero estar con Él y no quiero ofenderlo. Pero si le amo, y este es el énfasis de este texto, yo quiero que Él sea visto. Yo quiero que Él sea admirado. Yo quiero que Él reciba el honor, que Él reciba el aplauso, que toda la gente le pueda ver a Él en nosotros. Dice el texto que su poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros muchas veces miramos nuestra flaqueza, nuestras limitaciones como algo que impide que Dios nos use. No, es que yo no soy capaz, no, es que yo no puedo hacer esto, no. Y a veces nos limita para involucrarnos en el servicio en la iglesia, por eso, ¿no? Porque no nos vemos capaces, pero esto
nos pasa porque tenemos la tendencia de confiar en nosotros mismos, en nuestros propios recursos, en nuestras propias habilidades, en nuestras propias capacidades. Queremos tener control sobre la situación y entonces medimos nuestra fuerza y decimos hasta aquí. Alguien dijo que no hay nadie en el reino de Dios que sea tan débil que no pueda experimentar el poder de Dios. El problema no es la debilidad. El verdadero problema es la autoconfianza. Es que a veces nos sentimos autosuficientes y por eso el Señor nos permite vivir experiencias donde no hacemos pie para que podamos poner nuestra confianza en Él. Como dijo el apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo 1, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, dice, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Es que pensábamos que éramos hombres muertos, y no teníamos esperanza ya, no teníamos fuerza, no teníamos capacidad. Dice, pero tuvimos sentencia de muerte para, ahí te dice el propósito, ¿para qué? ¿Para qué el Señor nos permitió pasar por esta experiencia? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy consciente de mi debilidad, entonces verdaderamente soy fuerte, porque eso me va a llevar a depender de una manera absoluta de la intervención del Señor. Eso me va a llevar a buscarle a Él, a clamar a Él, a esperar su socorro, a esperar su provisión, a esperar que Él sea el que obre. Y voy a esperar en sus promesas y voy a caminar en obediencia a sus mandamientos, sabiendo que dependo absolutamente de su gracia. Cuando por el contrario soy fuerte, me creo capaz, veo mis dones y digo, con esto voy sobrado, entonces soy débil, entonces soy carne de cañón, porque voy a poner mi confianza en mí mismo y echaré mano de mis recursos, con lo cual es imposible vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural de principio a fin. Y no voy a poder llevar a cabo la tarea que se nos encomienda, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. Es algo que Dios obra, es algo que Dios hace. Los falsos apóstoles sí estaban haciendo ruido, a lo mejor algunos se quedaban asombrados de la oratoria, de algunos dones, de algunas, pero al final carecían de potencia de Dios, que era lo que tenía el apóstol Pablo, que dice, yo me he propuesto no saber otra cosa que a Cristo crucificado, pero este Cristo, este evangelio es potencia de Dios para salvación. Y de hecho ahí estaba la iglesia, el fruto de lo que Dios había hecho a través de la vida del apóstol. Hermanos, el Señor en su amor trata con nosotros para quebrantar toda confianza en nosotros mismos, toda falsa ilusión en nuestra propia capacidad. Y estos tratos difíciles son imprescindibles para el cumplimiento de su buena voluntad. ¿Recordáis a Abraham? El Señor le dio una promesa de una descendencia, ¿no? Una descendencia inmensa, pero claro, su mujer era estéril. Y él tenía como 75 años aproximadamente cuando él recibió la promesa. Bueno, él podía mirarse a sí mismo y decir, bueno, todavía hay esperanza. Pero bueno, su mujer hasta ese día no había podido tener hijos. Pero claro, yo me imagino que cuando él recibió esa promesa, el corazón le tenía que latir a otro ritmo, había una ilusión, un fuego, una pasión. Yo me lo imagino saliendo de la tienda, mirando las estrellas cada noche, alucinando, diciendo, Señor, gracias, ahí estoy esperando el cumplimiento. Bueno, digo lo de las estrellas porque así sería su descendencia, ¿no? Como las estrellas que no se podían contar, como la arena del mar, ¿no? Y yo me lo imagino eso, ¿no? Mirando cada noche y celebrando la promesa que el Señor le había dado. Pero claro, pasaba un día, y pasaba dos, y pasaban tres, y pasaban cuatro, y pasaba una semana, y pasaba un mes, y pasaba un año, y pasaba otro año, y pasaba otro año. Y yo me imagino que ya Abraham ya no salía con tanta frecuencia a mirar las estrellas. Ya el corazón no le latía al mismo ritmo. Ya comenzó a decir, oye, ¿será que yo
no he escuchado bien, ¿qué está pasando? Porque ya no tengo 75 años, ahora tengo 85, ahora tengo 90, ahora tengo 95. ¿Qué pasa? La cosa cada vez se está complicando. Si con 75 podía, ahora ya no puedo. Y en todo ese proceso, ¿sabéis lo que pasó? Entonces el hombre intentó ayudar, ¿no? Y Sara le dijo, oye, Abraham, ¿por qué no tomas a mi criada y ayudamos a Dios un poquito? Vamos a echarle una mano a Dios a cumplir su plan. Pero es que ese no era el plan de Dios. Dios no tenía el plan de darle una descendencia con Agar. Dios tenía el plan de darle la descendencia con Sara, con su esposa. Era en Isaac y no en Ismael. Pero él miró sus recursos, sus habilidades. Ellos quisieron trazar su plan y entonces ofendieron al Señor y pagaron las consecuencias. Fueron traumáticas las consecuencias. Pero dice Génesis 17, el capítulo 17, el versículo 1, que era Abraham de edad de 99 años. Y el Señor dice que le apareció y le dijo, yo soy el Todopoderoso. ¡Fua! Escucha, Abraham, que esto no va de ti. Que tú tienes 99 años y tú no puedes. Que no puedes. Que ya lo sé que no puedes. Pero es que esa es la lección. Que no puedes. Que no puedes, que tienes 99 años y que tu mujer es estéril y más vieja que cuando recibiste la promesa. No podéis. Pero la cuestión no es esto. Esto no va de ti. Mírame a mí. Yo soy el Todopoderoso. Tú tienes que encargarte de algo. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí con un corazón íntegro para mí. ¿Recordáis Moisés en Egipto? Nos dice la Escritura que cuando Moisés mató al egipcio y tuvo que salir huyendo, siendo el príncipe de Egipto, aquel egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos, dice la Escritura que él pensó que el pueblo iba a entender que él era el escogido de Dios para liberarlo. Ahí él tenía 40 años. Él se vio fuerte, él era alguien importante en Egipto, él pensó que era la persona que Dios había escogido para libertad al pueblo de Egipto, y de hecho era. Pero él se miró el músculo, él se miró su fuerza, y cuando vio que el egipcio que estaba maltratando a un hebreo, cogió y lo mató. Y él dijo, ya está, cuando vean esto, van a pensar que ahí está, el Mesías, Moisés el Mesías. Pero sin embargo no, el tiro le salió por la culata, y lo que él pensó que podía ser su promoción, vino a ser su destierro. Y entonces tuvo que salir huyendo de Egipto 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Y fue ahí, con 80 ya, cuando el ángel de Jehová le salió al encuentro y le llamó a ir a Egipto para liberar al pueblo. Él era el escogido. Sí, él era el escogido del Señor. Pero ahora Moisés es otro hombre. El desierto nos enseña un montón de cosas. El desierto trata con nosotros, nos ubica. Y cuando el Señor le llama desde aquella zarza, él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir? ¿Cómo voy yo a Faraón? Que yo no puedo ir allí. No me van a creer. Y entonces Dios le da evidencia. ¿Qué tiene en tu mano? Un palo. Tíralo, ¿no? Y se convierte en serpiente. Cógelo, ¿no? Mete tu mano, ¿no? Y sale con lepra. Y luego sale limpia, mostrando la potencia de Dios, ¿no? Aún así, después de ver la evidencia del poder de Dios, le dice que yo no sé hablar. Que no sé hablar, ¿no? No se me da bien. Todo lo que Moisés veía en ese tiempo era su debilidad, su flaqueza. Pero precisamente esta es la mejor condición para echar todo tu mundo sobre el Señor y esperar solamente en Él. Porque ahí actúa la fe. Y él puso su confianza en el Señor. Él
Él veía solamente su flaqueza, pero él al final confió, porque si no, no hubiese ido. Pero él fue en el nombre del Señor y confió en el Señor. 40 años de desierto tuvo que pasar para que él se ubicase y para que él entendiese que no era su fuerza, que no era su capacidad, que en su debilidad el poder de Dios se iba a manifestar, se iba a ser evidente para poder cumplir la voluntad de Dios y liberar al pueblo de Egipto. Está Jesús ahí con una multitud, miles de personas, y se echa la noche y no tienen que comer. Y el Señor le dice a sus discípulos: ¿qué tenéis ahí para darle a esta gente de comer? Imaginaos, ¿no? Dice el texto que había como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, ¿no? Imaginaos. Yo digo, los discípulos dirían: Jesús, déjate de pego. Está de broma, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Que cojamos y nos gastemos todo lo que tenemos y vayamos y compremos pan para darle a toda la multitud? No, ¿qué tenéis? ¿No? Y esta pregunta básicamente hace dos cosas. La primera es que tú mismo. 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. 8, 9, 10.000 personas, 5 panes y 2 peces. Esto te humilla. Porque no tengo la capacidad de darle de comer a esa gente. No tengo recursos para poder suplir esa necesidad. Te humilla. En segundo lugar, lo que te hace es que te prueba. ¿Sabes? Porque uno podría haber dicho: yo me voy a guardar un pan, porque si los 5 panes y los 2 peces los repartimos entre toda esta gente, no pillamos, vamos, esto es, no pillamos ni una migaja, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Cómo el Señor pregunta: ¿qué tienes? Y esa pregunta te humilla, pero cuando tú pones tu confianza en el Señor, y cuando tú pones tu pan, y cuando tú pones tu flaqueza, y cuando tú pones tu debilidad, descansando en Dios, Dios obra el milagro. Dios actúa, su poder se perfecciona, de manera que queda muy evidente que esto no va de ti. Allí el aplauso no fue para los discípulos, allí el aplauso fue para el Señor, que manifestó su potencia y su poder y trajo luz en cuanto a quién era verdaderamente el pan de vida. Y la Biblia está llena de relatos que muestran esta misma verdad, llenita, de arriba a abajo, para que aprendamos que nuestra debilidad es el escenario donde su poder se manifiesta, de manera que hace lo que nosotros no podemos, y entonces Él es visto glorioso, no nosotros. Él es admirado y no nosotros. Nuestra debilidad es la plataforma para magnificar la gracia de Dios en nosotros. Hermanos, por eso el apóstol Pablo se gloría. Por eso el apóstol Pablo se goza en su flaqueza y en su debilidad, porque es un escenario donde Dios es visto potente y donde Dios es aplaudido. Hermanos, nosotros no podemos hacer otra cosa que buscar nuestra felicidad. No podemos hacer otra cosa. No sé si tú has pensado en esto, pero si no, te animo a que lo hagas. Piénsalo luego, dale vueltas a esto. Pero tú no puedes hacer otra cosa porque hemos sido diseñados de esta manera. Por diseño somos así. Venimos de serie así. Estamos diseñados para buscar nuestra propia dicha. El problema es que cuando pecamos, nos dislocamos. Y entonces buscamos en las cosas lo que fuimos creados para encontrar en el Creador. Pero nosotros hemos sido hechos desde la alegría, para la alegría de la comunión con Dios. Y no podemos hacer otra cosa que buscar nuestra felicidad. Siempre nuestro corazón, nuestra vida está orientada hacia eso, hacia lo que nosotros consideramos que es el bien. Estemos en lo cierto o no, que ese es el problema. Ahora, la cuestión es que nos hemos dislocado y ya no estamos enfocados en Dios, el hombre, ¿no? Sino de una manera egocéntrica. Y este es el problema. El egocéntrico entiende su propia dicha a la luz de sus propias pasiones.
lo que me apetece, lo que me pide el cuerpo, ¿no? Que esto está muy de moda, ¿no? Bueno, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas, ¿no? Siempre cuando... Me acuerdo de una anécdota del pastor que fundó la iglesia allí en Córdoba, que se encontró, era en un autobús, iba una chiquilla, una adolescente con 14 años, así iba fumando, ¿no? Y digo, chiquilla, ahora piensa en eso, ¿no? Y fumando en un autobús, ¿no? Pero le digo, chiquilla, ¿no sabes que eso es malísimo para ti, que te está destrozando? Y la muchacha le dijo, yo hago lo que me pide el cuerpo. Y entonces él le dijo, pues dale gracias a Dios que yo no hago lo que me pide el cuerpo, si no te daría dos guantas ahora mismo que te iba a quedar, ¿no? Pero es eso, el egocéntrico, ¿no? Todo lo filtra a la luz de su propio deseo, de su propia pasión, sin tener en cuenta a nadie más. Tienen en cuenta a los demás, pero como una plataforma para alcanzar lo que ellos quieren, como medios. El que ama, aunque tiene la misma inclinación en su alma, tiende a buscar su alegría, encuentra su alegría realmente en la alegría del ser que quiere, ¿no? Yo cuando mi hijo viene a jugar al fútbol conmigo, me alegro más cuando mete el gol él que cuando lo meto yo. porque es como que me da más alegría, ¿no? Cuando tú ves la bendición del que quiere, esa es tu alegría, ¿no? Y a veces haces sacrificio, pero haces sacrificio buscando tu dicha, porque tu dicha está en la bendición del que quiere. Por eso te levantas a las 3 de la mañana para que tu niño no llore, para que esté bien, para que tú dices, estoy buscando mi felicidad, no, estoy buscando la suya. No, tú estás buscando la tuya, que la haya, porque lo quieres, en la suya. ¿Se entiende? ¿No? Y ese es el corazón que ama. El apóstol Pablo ama al Señor. Y entonces él sabe que su sufrimiento, que su flaqueza, que sus tribulaciones, que su debilidad es un escenario donde Cristo puede ser visto. Y como le ama, entonces esa es su alegría. Es su alegría. El mayor gozo de un cristiano es que Cristo sea visto glorioso en su vida. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Tengo un anhelo fervoroso, dice, porque mi anhelo y mi certeza y mi esperanza, dice, es que Cristo será magnificado. O sea, que Cristo será visto magnífico en mi cuerpo, sea por vida, sea por muerte. Recuerdo, bueno, supongo que aquí ya la mayoría tiene edad para eso, ¿no? Pero recuerdo la película de Superman, no sé si era la 2. ¿Recordáis esa escena mítica de las cataratas del Niágara? De Superman, ¿no? Donde hay un niño, no sé si es un niño, una niña, que está ahí jugueteando en la barandilla, ¿no? Las cataratas imponentes, está jugueteando y ya todo el mundo ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Estamos viendo Superman, ¿no? Entonces uno ya se espera a ver en qué momento se cae el niño o la niña y de repente, efectivamente, cae al vacío. Claro, imagínate la desesperación. La escena, se ve al niño caer y tú dices, carne de cañón. Ese niño no tiene capacidad para salir de ahí. Ese niño no puede retroceder. Carne de cañón. Se muere, se mata. Pero de repente Lois llama, ¿no? O empieza a gritar y Superman se da cuenta y ¡pum! Que cuando va a estrellar su cuerpo y va a acabar su vida, Superman ¡pum! Aparece, coge al niño, sube, lo pone allí al lado de sus padres. Obviamente todos se han dado cuenta de la incapacidad de ese niño, ¿no? En esa escena, el niño se queda allí, sus padres le echan un poquito de cuenta, le tiran de la oreja, el niño mismo está impresionado, él quiere otro viaje, quiere otra excursión, ¿no? Pero todo el mundo pierde de vista al niño. Nadie está mirando al niño. Todo el mundo está mirando a Superman.
todo el mundo mira a Superman. Pero el niño, la situación, fue el escenario donde Superman pudo verse. Y todo el mundo se quedó impresionado con Superman. Hermano, así funciona con nuestras vidas. En medio de nuestra... Pablo dice, yo me gozo en mi aguijón, porque en medio de mi debilidad, yo soy como el niño. Yo no soy el protagonista. El niño no fue puesto allí en medio y dijo, aquí estoy. Miradme a mí, un selfie. No. Allí el protagonista era Superman, igual que el protagonista es el Señor. Por eso es ridículo cuando venimos a vanagloriarnos o a querernos jactar por posiciones, aún en medio de la iglesia, por ocupar un lugar, un sitio, porque sean vistos, porque sepan que yo fui el que oró por aquel que sé no sé qué, que sepan que yo compartí en aquel sitio donde se... Que esto no va de nosotros, que esto va del Señor, que lo que tenemos que hacer, que decir, Señor, lo que tú quieras, pero que tú seas visto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Si nos predicásemos a nosotros mismos, entonces sí, exhíbete, haz todo lo que puedas. Pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos como los falsos maestros. Nosotros predicamos a Cristo y entonces lo que nosotros queremos es que Cristo sea visto. ¿No? Como Juan el Bautista, ¿no? Que decía que le oían hablar a Juan y seguían a Jesús. Hay un versículo que dice, oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Y yo digo, Señor, yo quiero ser como Juan. Que me oigan hablar y te sigan a ti, y te admiren a ti, y te vean a ti precioso, y quieran irse contigo. Y ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. ¿Sabe? A veces pecamos en este sentido, incluso a veces como iglesia, queriendo llamar la atención del mundo sobre nosotros, y lo que hacemos, y lo que nos... Y he estado en algunos contextos donde casi no hemos predicado más a la iglesia evangélica que a Cristo. Y es triste esto. Cristo es el que tiene que ser visto. Nosotros no vamos a recibir el aplauso del mundo, no lo vamos a recibir. Cristo fue crucificado fuera de la ciudad y nosotros a veces queremos reinar dentro. Cristo fue crucificado fuera. Nosotros tenemos que predicar a Cristo. Y como decía el devocional de esta mañana, tenemos que hablar del pecado, por supuesto, aunque sea contrario. Porque si la gente no va a entender la buena noticia a menos que sepa la mala noticia de la condición en la que están. Dios no fue visto cuando Moisés mató al egipcio. Dios no apareció por ningún lado. Pero cuando volvió en debilidad se hizo muy evidente, ¿no? Me gusta esa escena de los 10 mandamientos cuando el faraón se sienta en su trono, ¿no? Bueno, es de la película, ¿no? Pero es bonita, ¿no? Cuando se sienta en su trono después de que el mar ha cubierto a todo el ejército egipcio y se sienta en su trono y dice, su Dios es Dios. Su Dios es Dios, dice, ¿no? Es de la película. Pero eso fue la realidad que todo el mundo supo, y los pueblos de alrededor y las naciones, que el Dios de Israel era Dios. No dijeron, oh, que Israel, qué ejercitazo, Israel, qué pueblo más impresionante. No, el Dios de ellos. De eso se trata, el Dios de ellos. Tampoco el Señor fue visto por ningún lado cuando Abraham cedió a la petición de Sara y tomó a Agar. Pero sí, cuando abrazaron a Isaac. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto era justamente lo que hacían los falsos apóstoles. Él es el único que debe recibir la admiración, la gloria, el aplauso. De hecho, esa es nuestra razón de ser. Hemos sido creados y recreados para eso, para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios una y otra, no sé, 4 veces en el capítulo 1, ¿no? Hermano, el que ama al Señor es celoso de su nombre. El que ama al Señor es celoso de la fama. El que ama al Señor quiere que Dios sea famoso, que Dios sea conocido, que Dios sea reverenciado, que Dios sea
estimado como precioso. Y yo te pregunto, ¿te gozas en medio de tu flaqueza, de tu debilidad, sabiendo que si el Señor permite eso es para que pueda ser un escenario, aunque es difícil, aunque es doloroso, pero que pueda ser un escenario donde Él sea visto? Porque eso pesa en nuestro amor. Bueno, a veces nos hacemos trampas al solitario y cuando nos rebotamos con situaciones, cuando comenzamos a decir y a quejarnos y a enfadarnos a veces con el Señor y abandonamos el altar y decimos, sí, yo amo al Señor, pero las circunstancias y las aflicciones y las pruebas nos aplastan. A veces debemos considerar si estamos teniendo luz al respecto en cuanto a cómo el Señor trabaja, si le estamos contemplando a Él, y también cuáles son los afectos de nuestro corazón, si nuestro corazón realmente le ama como decimos que le ama. El Señor dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres que Él vuelva? ¿Quieres que venga el Señor? ¿Desea, le anhela, le espera? ¿Saben? Me llama mucho la atención, casi siempre que escucho hablar de la segunda venida, se habla de que ahí será el final del sufrimiento, que ya habrá gozo por siempre, alegría, se acabarán los ayunos, el cielo, la gloria para nosotros, ¿sabes? Pero me temo que la mayoría de las veces es una mirada egocéntrica. Estamos pensando en nosotros, siempre ocupando el centro de la escena, ¿sabes? Cuando terminemos la reunión, vamos a hacernos una foto aquí, de campamento. Si el año que viene esa foto llega a tus manos, ¿tú sabes lo que va a hacer? Lo primero que vas a hacer, ¿qué va a ser? Te vas a buscar tú. Eso es lo primero que vas a hacer cuando recibas la foto, la veas después de un tiempo. A ver cómo tú saliste. Siempre solemos hacer eso, ¿sabes? Y a veces hacemos eso cuando leemos la Biblia. Abrimos la Biblia y nos buscamos nosotros. Y estamos pensando en la segunda venida y estamos pensando en nosotros. La Biblia no va de nosotros. Esto no va, no somos el protagonista, no somos el centro. ¿Sabes? Si amamos al Señor, queremos que el Señor vuelva ya. A veces escuchamos, queremos que el Señor venga, pero bueno, que se espere un poquito. Porque quiero casarme, quiero tener hijos, después quiero ver a mis nietos, después quiero ver a los nietos de mis nietos y al final es que el Señor que no venga. ¿No? Porque más o menos estamos bien. Cuando estamos en mucha aflicción, entonces sí queremos que venga. Pero oye, cuando el Señor venga, Él será vindicado. Que esto va de Él. Toda rodilla se doblará. Esos que le han insultado, que le han menospreciado, todos sus enemigos serán puestos por detrás de sus pies. Nosotros le serviremos sin trabas. Y esa debe ser nuestra alegría. Le serviremos en el momento sin demora, sin fallas, sin rivales en nuestro corazón. Nos gozaremos, pero nuestro gozo estará exaltando al objeto del mismo, que es Cristo mismo. No es el gozo por el gozo, sino que ese gozo estará glorificando a Cristo y eso es más importante que lo que yo siento. Y si yo amo, estaré mirando la segunda venida de esta manera. Y tenemos que decirle, Señor, líbranos de esta mirada egocéntrica, líbranos de mirar todas las circunstancias y todas las cosas siempre con el foco puesto en yo mismé. Que podamos mirarte a ti y al verte nuestro corazón se quede enganchado, de manera que digamos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, como dijo Jesús en Getsemaní, que iba a sufrir lo que nosotros no podemos entender.
para la gloria de su Padre. En primer lugar, estoy terminando ya, ¿eh? Se caen folios, pero ya no quedan, ¿eh? Que el Señor pueda seguir tratando con nosotros para... Y hermanos, creo que es importante pensar en esto. Y decir, Señor, tú conoces el corazón, pero a veces podemos estar conformados más o menos bien y estar muy ensimismados, porque vivimos una cultura excesivamente ensimismada. Y si es así, necesitamos correr a Él en arrepentimiento y en fe. Si vemos que nuestro amor se ha podido enfriar en algún momento, el Señor nos llama a correr y decir, Señor, yo quiero ser como Pablo. Y yo quiero alegrarme en medio de cualquier situación, sabiendo que tú me amas y sabiendo que si tú permites, esto es con un propósito de bien, para que yo pueda conocerte y yo pueda ser transformado a tu imagen y yo pueda ser salvo, y a la vez es un medio para tú mostrarte y exhibirte y que otros puedan verte en mí. Me encanta esa idea, Señor. Yo quiero ser ese escenario. Yo no quiero ser el que esté en el escenario. Yo quiero ser el escenario. Que tú seas vista. Yo siempre le digo al grupo de alabanza, ¿no? Porque el grupo de alabanza a veces es un sitio muy vistoso, donde, no, al que le gusta... No. Digo, nosotros tenemos que ser como los buenos árbitros. Como los buenos árbitros. ¿Cuáles son los buenos árbitros? Los que nadie hablan de él. Cuando hablan del árbitro, mal. Ya la ha hecho mal. Los buenos árbitros. Que cuando no hablen de nosotros, que lo hemos hecho bien. Porque si hablan porque no hemos dado una, mal asunto. Tenemos que ponernos la pila y afinar y dar las notas, porque eso va a ser una distracción. Pero si hablan porque es que el arreglo que hemos hecho es espectacular, entonces lo hemos hecho mal. Porque lo hemos distraído del propósito, que es que vean al Señor, que le adoren al Señor y que, como los buenos árbitros. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que Él abra nuestros ojos para que podamos seguir conociéndole. Y termino. Mira cómo luce la vida del apóstol. Después de decir esto, en medio de su debilidad, y asistido por el poder de Dios y por la gracia de Dios. Un poquito más adelante de este texto que he leído, dice, aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Mira esto. Lo busco a vosotros. Yo no busco nada. Os busco a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, mira, con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mira, el apóstol Pablo, yo no estoy buscando lo vuestro. Los falsos apóstoles no hacían eso. Ellos buscaban lo de ellos. Yo busco a vosotros. Yo estoy interesado en vuestro bien, en vuestra bendición, en vuestra salvación. Yo estoy dispuesto no a no tomar lo vuestro, no, yo estoy dispuesto a gastar lo mío. Yo mismo me estoy dando, yo estoy dispuesto a gastarme yo, no solamente mis recursos, lo material, mi vida, por vosotros, por amor de vuestras almas. Y además lo haré con el mayor placer. Hermano, ¿a quién ves tú? Aquí. ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver? Porque esto es la obra de Dios. Es Cristo. ¿Ves al Señor ahí? Aunque el haceros bien, dice, redunda en mi contra. Pero estoy dispuesto. Porque yo no voy a dar lo que queréis. Yo voy a dar lo que necesitáis. ¿Qué es lo que el Señor hace con nosotros? Entonces el apóstol Pablo es un escenario donde Cristo es visto. Porque Él se dio por amor a nosotros. Él vino y se entregó sin reserva para podernos salvar. Que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en el Señor y podamos caminar de esta manera y podamos apreciar sus tratos, su salvación y podamos crecer en conocerle y en amarle para la gloria de su nombre. Oramos. Amén. Señor, te bendecimos, te damos tantas gracias por tu amor,
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber venido a nuestras vidas, Dios mío. Tú eres la alegría de nuestro corazón, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escondedero, Señor. Tú eres, Dios mío, el Dios de nuestra alegría y de nuestro canto, Señor. Y reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Y te pedimos que tú obres en cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú conoces, Señor, los secretos más profundos. Tú sabes dónde está, Señor, nuestro corazón. A veces nos distraemos, Señor, con otras cosas. Perdemos de vista, Señor, tu nombre, Señor, tu propósito, Señor. Lo que tú has dicho, tus promesas. Nos pasa como a Marta y María, que perdieron de vista, Señor, tu palabra. Y nos dejamos guiar por las circunstancias, Señor, y sacamos nuestras propias conclusiones que nos llevan a la tristeza, a la queja, a tropezar, Señor. Te pedimos que tú sigas abriendo nuestros ojos, que tú sigas hablándonos, Señor, que tú sigas, Señor, atrayéndonos a ti para que podamos correr en pos tuya, Señor. Dios mío, queremos decirte que nos sabemos amados por ti. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu sacrificio en aquella cruz. Gracias por haber venido a morar a nuestra vida, Señor, y seguir salvándonos cada día. Gracias por tus promesas, porque un día te veremos cara a cara y seremos transformados a tu imagen, Señor. Queremos crecer en amor. Queremos crecer, Señor. Quita cualquier cosa que pueda estar estorbando en nuestras vidas, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir a la altura de nuestro llamado, de nuestra vocación. Y te pedimos, Señor, que tú nos llenes, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.